respeto. Si deseas ayudar a otros, empieza ayudándote a ti mismo. Sé bondadoso, sé humilde, deja el ego y las críticas destructivas. Limpia tu espíritu y luego verás cómo todo se va dando, porque el chip de la vida es tu propio DNA. Está en ti, en tu línea de tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, el canal mío que es de ustedes. Así que hoy tenemos de invitado a una gran persona que ya ha hecho un recorrido larguísimo. Y en este recorrido, qué bueno traerlo en este mes, porque este es el mes en que deberíamos de abrir nuestra conciencia y estar más conscientes de que ya no somos solamente terrícolas viviendo afuera de la esfera, sino que hay diferentes razas, diferentes seres. Hay seres que nos visitan, nos llevan, nos toman, nos ayudan. Y me encantó traer a Nelson Pineda. Te recibimos con mucho cariño porque sé que ese lugar que es como el secreto de la película más bonita que quisiéramos ver y que allí suceden tantas cosas. Nelson Pineda, te saludamos con mucho cariño aquí en tu canal. Muchas gracias, Nick Monique. Espero decir bien los nombres, siempre me equivoco en los nombres. Un abrazo a toda tu gente que te ve. Yo estoy también feliz y contento de estar aquí. Gracias por la invitación para poder dar ese granito de conocimiento de lo que casi nadie habla, de lo que casi nadie explica, vida bajo nuestros pies. Ustedes escucharon lo que él acaba de decir. Bueno, de ese tema es el que vamos a tratar hoy y él tiene demasiada información para decirnos y nosotros estamos listos, Nelson, porque ya no somos los poquitos que estamos despertando hoy por hoy. La situación a nivel planetaria nos ha hecho despertar, Nelson Pineda, así que el canal es tuyo. Listo. Vamos a ir por partes. Primero vamos a ubicarnos para que la gente entienda en dónde está. Vamos a hablar de un mundo intraterreno, de un mundo llamado la Cueva de los Tallos. Pero cuando me escuchen hablar de la Cueva de los Tallos, cuando empiece a desarrollar el tema, se van a dar cuenta de que hay muchas aristas, muchos subtemas que posiblemente queden ahí en el aire. Sencillamente voy a tocar en términos generales esos subtemas, que es muy largo hablar de la Cueva de los Tallos. Con mucho cariño, yo les voy a hablar. Primero vamos a ubicarnos, después vamos a hablar de la historia de la Cueva de los Tallos, porque hay que saber cuál es su historia, cuáles fueron los personajes que estuvieron inmiscuidos ahí, personajes importantísimos como Neil Armstrong, por ejemplo. Sí. Entonces, después vamos a hablar de mis experiencias, la primera vez que fui a una de las cavernas Tallos, de todas las cosas extrañas que nos pasaron bajo tierra. Y posiblemente al último hablemos de estos hermanos que viven en ciudades intraterrenas. Entonces, ubicación de la Cueva de los Tallos. Está en el país Ecuador, mi país Ecuador, en la mitad del mundo, en las selvas del Amazonas, en unas selvas hermosísimas, en unas montañas que se llama la Cordillera del Cóndor, ¿sí? Ahí están escondidas estas cavernas, diríamos así. Esa es la ubicación, en la provincia de Morona, Santiago. La historia de la Cueva de los Tallos. Aquí tenemos que nombrar al descubridor oficial, el señor Juan Morix Llanos, húngaro, nacionalizado también argentino. Este señor andaba buscando una cosa aparentemente descabellada, que era el origen del ser humano, y anduvo por muchos países y era un erudito en muchas ciencias. Acuérdense de esto, sobre todo era un lingüista. ¿Qué es un lingüista? Él estudió ciencias muertas, que se llama, lenguas muertas, lenguas primigenias del planeta Tierra. Sí, él era un versado en estas lenguas antiguas que casi ya nadie las conocía ni hablaba. Él lo conocía. Era un antropólogo, era un historiador, era, bueno, una serie de cosas. Juan Morix llega al Ecuador y le indican que él tiene que dirigirse a la selva del Amazonas, porque ahí va a encontrar algo de lo que él anda buscando. De esta obsesión que tenía, digámoslo así, Juan Morix, en el buen sentido de la palabra, que era un hombre honesto, un hombre tenaz, un hombre recto, un hombre honradísimo. Eso era Juan Morix, sí. Entonces, él se dirige a las selvas del Amazonas y se va a encontrar con la primera de las sorpresas de tantas cosas que empezaron a cambiar su vida. La primera de esas sorpresas es cuando se entrevista con los jefes de las tribus, Shuar se llaman, Shuar, si yo les digo Shuaras, si no son jíbaros, ojo, porque se confunde. Aquí vamos a hablar de muchas cosas que son mentiras de la Cueva de los Tallos.
Sí, vamos a decir clarísimo las cosas como son. 46 veces he estado en la cueva, 46 veces, sí. Entonces, no son íbaros, son shuar, esa es la etnia. Cuando él llega, les escucha hablar un idioma, que es el idioma shuar, tan idéntico, tan parecido al magiar antiguo, idioma que ya ni los mismos húngaros hablaban en Hungría, el magiar antiguo, porque era un idioma que se iba perdiendo. Y él dice, ¿cómo es posible que estos indígenas hablen un idioma tan idéntico al magiar antiguo? Y se fascina y le es fácil comunicarse directamente con ellos. Así es que le llevan a una de las cavernas y le hacen conocer y él queda maravillado por la belleza de, de esta caverna. Y es así que le dan un permiso especialísimo que a nadie no otorgaba, a nadie absolutamente, ni a los mismos ecuatorianos. ¿Cuál era este permiso? Este permiso fue que Juan venga, viaje y baje a las cuevas las veces que él quiera. No sabemos por qué. Yo digo, esto es especulación, yo digo que le vieron a él como una especie de Dios, alto, rubio, blanco, de ojos azules, azulísimos, y hablando el mismo idioma que ellos. Entonces le dijeron, Juan, ven, ven, baja las veces que quieras, venga, conoce todas nuestras cuevas. Y es así que Juan, haciendo uso de ese permiso único, empieza a bajar a las cavernas y empieza a explorar. Y él dice que no es una caverna, son 7 cuevas, son 7 socavones, 7 cavernas. Una central y formando una especie de herradura las otras. Sí, entonces lo correcto es decir, las cuevas de los tallos, no la cueva de los tallos. Pero vamos a hablar en singular para poder simplificar las historias. Entonces, Juan empieza a viajar solo, entre comillas, a las cuevas y se establece en el Ecuador. Él se queda a vivir en la ciudad de Guayaquil. No, ahí vive y muchos años, y es más, allí mismo murió Juan Morix aquí en el Ecuador. Entonces empieza a irse y a viajar y empieza a explorar las cavernas porque era un explorador, Juan. Y en una de esas exploraciones, esto es un adelanto, nada más les adelanto, se encuentra con una cosa increíble en una de esas cavernas. Se encuentra con un tesoro escondido bajo tierra que él lo denomina la biblioteca metálica. Solo les adelanto, esto es un adelanto nada más. ¿Qué sería la biblioteca metálica? Serían planchas enormes, sobre todo en el metal oro, con jeroglíficos, con símbolos, con una escritura muy antigua. Y como Juan era, que era, entre tantas cosas, era lingüista, logra, se da el trabajo de descifrar, no son 12 planchas, son cientos de placas o planchas, por eso le denomina la biblioteca metálica, escondida bajo tierra. Él logra descifrar todo esto, se da el trabajo, no sé qué tiempo le llevó, y va sacando las conclusiones y va descifrando. Y lo que dijo Juan fue tremendo, contundente, fue una cosa que conmovió al Ecuador, no solo al Ecuador, sino a los que escucharon esta noticia. Él dijo, perdón, que lo que está escrito allí, en esas planchas, en esas placas metálicas, es la verdadera historia de la humanidad. Y que lo que nos han contado a nosotros, las religiones, la parte científica, la parte histórica, es mentira. ¿Sí? Eso dijo Juan. Juan, como era un hombre tan honesto, él quiso legalizar todo su descubrimiento. Y es así que busca un abogado en Guayaquil y le encuentra a la persona idónea, que fue el doctor Gerardo Peña Mateus, una persona que yo lo conocí, le entrevisté y murió recién hace 2 años. Entonces, él le iba contando todas las cosas y legaliza el descubrimiento que encuentra Juan Morris, lo hace legal, lo notaría. Y eso está notariado en una de las oficinas allí en Guayaquil. Todos los descubrimientos, todo lo que él iba encontrando, lo legalizó. Esto se forma un boom y sale fuera del Ecuador esta noticia en el año. Juan viene en 1962 más o menos al Ecuador y en 1964 da al mundo, indica este descubrimiento y escuchan otros personajes y escucha un tipo escritor que de ley le conocen ustedes, Eric von Däniken, famoso escritor que todavía vive. Llega a oídos de él que hay esta cosa dentro de las cavernas, este mega tesoro, y viaja él personalmente al Ecuador y se entrevista con Juan Morix. Viene al Ecuador. Cuando se entrevista,
Y aquí voy a decir cosas también que no gustan a todos, pero es la verdad, es lo que yo sé, sí. Cuando se entrevista Eric von Däniken con Juan Morrix, le dice, Juan, estoy maravillado de lo que usted cuenta, de lo que usted comenta, de su hallazgo, de encontrar esto bajo tierra. ¿Por qué no hace una expedición? Y Juan dice, ya hice una expedición, pero es una expedición pequeña con 12 personas, porque nadie me apoya, no tengo dinero, yo quiero hacer una expedición grande, con científicos, con geólogos, con espeleólogos, con gente inclusive que no sepa nada, con gente del pueblo, y que sean simples espectadores para que sean testigos de lo que yo les quiero mostrar. Pero aquí vienen los engaños y la malicia de las personas. Este pillo, pillo, Eric von Däniken, sí, se aprovecha de Juan y le dice, Juan, hagamos un trato, hagamos un convenio. Yo le voy a conseguir el dinero. Usted deme unas pocas fotos, cuénteme todo lo que ha visto dentro de la cueva. Yo me regreso con esa información. Voy a mi país, a Suiza, doy unas charlas y regreso con el dinero. ¿Qué le parece, Juan? Y Juan cae en la trampa de este mentiroso, de este pillo. Sí. Entonces, Juan dice, está bien, perfecto. Le cuenta todo, le da dos fotos, dos o tres fotos, sí. Y una de esas fotos es la que se tomó con él mismo en un camino que tenía tras árboles, sí. Se va este tipo y se desaparece el tipo. Y después de unos años, no sé exactamente de cuántos años, asoma escrito el famoso libro El oro de los dioses, diciendo, diciendo Eric von Däniken que él ha estado en la cueva, que él ha ingresado allí, que él ha visto la biblioteca metálica y que él ha tenido un sinnúmero de contactos y cosas extrañas dentro de la cueva. Y este libro se convierte en un bestseller mundial traducido a 25 idiomas, volviéndole multimillonario a Eric von Däniken. ¿Qué hizo este tipo? Robó, plagió la información que le dio de buena manera, de buena voluntad de él. Inclusive allí, pues Juan, o sea, le dio mucho coraje, muchas iras, y se van a Suiza con el doctor Gerardo Peña Mateus y para una demanda. ¿Quién les va a hacer caso a dos pobres individuos que llegan a esa ciudad? Nadie les tomó en cuenta, más gastaron el dinero en vuelos y todo eso. Eso es lo que pasó. Eso es una de las primeras cosas que pasó. Después llega a oídos de Stanley Hall. Stanley Hall. Este también viene al Ecuador, se contacta con Juan Morris, se vuelve a ser amigo, entre comillas, otra vez. Sí, y le dice, Juan, ¿qué le parece que usted nos lleve a conocer esas cosas? Hacen una especie de convenio y conversaciones, todo iba bien, hasta que al último le dice, Juan, todo está pactado, todo está hecho, le vamos a pagar muy bien, usted va a ser el guía principal de la expedición. Guía principal, dice Juan. No, señores, no, yo no soy ningún guía principal, yo tengo que ser el jefe de la expedición. Si yo les voy a llevar a conocer estos tesoros bajo tierra, lo que yo he visto, lo que he investigado, no, yo tengo que ser el jefe, yo tengo que comandar todo, como era lógico y no llegan a ningún acuerdo, inclusive se enemistan. Y estos tipos se van a su país de nuevo. Juan eh, quedó hasta ahí la situación con Juan. ¿Y qué crees que pasa? Después de un tiempo, en 1974-75, vienen estos señores con un mega equipo de gente, tal como quería ser Juan para la expedición. Ya Juan no participó en eso, sí. Vienen con espeleólogos, con científicos, con tecnología de punta, desde entonces gastándose millones de dinero. Y hacen un convenio con el ejército ecuatoriano del Ecuador. Por eso es que esa expedición se llama la expedición británico-ecuatoriana. Se van a la selva, se van a la cueva y imagínense que esta gente estuvo 5 semanas, más de un mes dentro de la cueva, y ellos eran los que dirigían, los que entraban, los que salían. Los Shuar son los dueños de las cavernas, hasta ahora ellos son los dueños, y ellos no comandaban eso, sino comandaban ellos, dirigidos y encabezados por Stanley Hall. Y pasaron cosas feas y desagradables también. Antes de contarles eso, viene como invitado de honor el señor Neil Armstrong. Viene al Ecuador porque Neil Armstrong era masón grado 33, él andaba por todo el planeta buscando cosas extrañas, cuando él oía de algo se iba, cuando le invitaban algo se iba, él viene como invitado especial.
Entonces, Armstrong estuvo solamente 3 días dentro de la cueva. Sí, cuando sale Neil Armstrong a la selva, sí, de la cueva, todos los medios de comunicación del Ecuador se volcaron a la selva. Ahí estuvieron todos los medios de comunicación. Y le dicen, señor Armstrong, por favor, cuéntenos, ¿qué le parece la experiencia de haber estado en la cueva? Y Neil Armstrong dijo algo contundente que tal vez se arrepintió para toda su vida. ¿Sabes qué dijo Neil Armstrong? Dijo, la experiencia de haber estado estos 3 días en la cueva supera a la experiencia de haber estado en el satélite de la Luna. ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron? ¿Con qué se toparon ahí esta gente? Los últimos días, aquí viene la parte desagradable, los últimos días o el último día empiezan a jalar 4 baúles enormes, 4 cajas enormes, completamente embalijadas y selladas para que nadie vea. Los que estaban en la superficie, que era parte del ejército del Ecuador y los indígenas Shuar, dicen, ¿qué están sacándose ustedes, señores de la cueva? A ver, abran esas cajas, esos baúles, ustedes no pueden sacar nada de aquí. Y se forma una especie de trifulca, sí, allí. Pero ¿qué crees que pasó? A la final, nunca se abrieron esas cajas, nunca se abrieron esos cajones enormes. Pusieron, colgaron, Como contenedores, como baúles. no, sí, baúles enormes, baúles bien grandes. A la final pusieron en sus cuerdas, en los helicópteros y se llevaron, sacaron fuera del Ecuador esas cosas. Qué vergüenza que pase esto, que pasó eso. Pero es la verdad, hay que decir la verdad. Sí, hay que decir la verdad. Y aquí estamos para decir la verdad. Entonces, esa es parte de la historia de la Cueva de los Tallos, de estos personajes ahí. Aquí voy a nombrar al padre Carlos Crespi, que también se le relaciona con la Cueva de los Tallos, un sacerdote que vivió en mi ciudad, un sacerdote de la Orden de los Salesianos. Y voy a desmentir esta situación, porque se cree y se dice que los indígenas Shuar le regalaron objetos y él con esos objetos extrañísimos hizo un museo aquí en la iglesia de María Auxiliadora. Si es verdad que tuvo el museo, si es verdad que tuvo los objetos, y algunos de oro, objetos invaluables, es cierto que él tuvo el museo, que él hizo el museo. Lo que no es cierto es de que los indígenas Shuar le hayan regalado esas cosas, o sea, que los indígenas hayan sacado de la cueva. Ellos nunca le regalaron nada, ellos nunca le dieron nada. ¿Por qué se dice esto? Porque el padre conoció antes que cualquier otro extranjero, fue a la cueva hace muchos años atrás, y él entró en las cavernas y conoció las cavernas, pero hasta ahí nada más. Y se dice que en recompensa de lo que él hacía labor, porque él era un misionero, aquí en Cuenca hizo muchísima labor y allá también fue a hacer labor, se dice que en recompensa un día le encontraron con esos objetos y le regalaron. Eso no es cierto, eso no pasó, pero sí es cierto, este es otro tema, temaza, un tema tremendo, contundente del Ecuador, que es del Museo del Padre Carlos Crespi. Bien, entonces, esa es la historia. Esa es a grosso modo, esa es la historia de la Cueva de los Sí. Tallos. Nelson Pineda, así que después de que prácticamente han tomado allí lo que ellos quisieron y se aprovecharon de la ingenuidad y la humildad con la que siempre se han aprovechado de nuestras tierras Los extranjeros, y de siempre nuestro claro, Sudamérica, ¿no? ¿Qué es así es. cómo empiezan entonces estas experiencias allí en la cueva de los Tallos? ¿Quieres que te comente ya de mis experiencias, de mis vivencias? Claro que sí. Perfecto, vamos con eso. Nos vamos a remontar al año 2010, agosto del 2010. Ahí comienza toda esta fabulosa aventura para mí de un mundo intraterreno. Te debo contar algo antes de esto, que yo soy un contactado también, porque vamos a hablar del tema del contacto ahora. Sí, yo soy antes de ser investigador y ufólogo, comencé como contactado. Y es así que pertenecía a grupos de contacto extraterrestre aquí en el Ecuador, sí. Y un día alguien de los compañeros de los grupos del Ecuador recibe un mensaje psicográfico. Psicográfico es un mensaje telepático por una entidad extraterrestre, sí. Y el que recibe es una persona, un ser humano, y está escrito. Nosotros ya habíamos visto naves, habíamos tenido, digamos, interacción con estas entidades extraterrestres aquí en el Ecuador. Se llama el Parque Nacional El Cajas.
en una de las lagunas en donde hay una base extraterrestre aquí en el Ecuador. Y otras partes que hemos visitado, durante muchos años tuvimos interacción con ellos. Aunque todo esto suene descabellado, loco para algunas personas, lo es cierto. Yo tuve esas vivencias, no solo yo, sino mis compañeros, mucha gente hemos tenido esas vivencias aquí en el Ecuador. Cuando se recibe esa psicografía, ese mensaje psicográfico, se dicen ellos que 13 personas tienen que viajar a una de las cavernas Tayos. ¿Para qué? Para realizar unos trabajos y para contactarse con entidades intraterrenas, con seres intraterrenos. Entonces empezó toda esa situación aquí a nivel de los grupos, pero oh sorpresa, estas entidades decían que ellos van a dar los nombres de las 13 personas que tenían que ir al viaje, que no todos podían ir, ¿sí? Y resulta que en otra psicografía estaba, entre esas 13 personas estaba mi nombre, Nelson Pineda. Entonces yo me quedé asombrado, sorprendido de cómo yo estoy ahí en esa lista. Yo era un perfil bajo, yo no sabía nada de estas cosas, pero era muy dedicado, era un tipo muy dedicado siempre yo, todo, sí. Venciendo una serie de obstáculos que se presentaron esas semanas antes de ir, estaba muy afectado de mi salud, estaba económicamente mal, se necesitaba dinero para el viaje y problemas familiares. Venciendo todos esos problemas, acudí al llamado, porque yo dije, tengo que irme, yo no sé por qué tengo que estar ahí, yo tengo que estar con mis compañeros. Y me fui. Nos fuimos, esas personas, y ingresamos en una de las cavernas que se llama la Caverna de la Unión, una caverna enorme, una entrada, una boca de 60 metros de diámetro y una caída de 80 metros de diámetro. Una cueva gigantesca, más grande que la cueva que estamos hablando, de la que han ido a las expediciones y se han hecho películas, que es la cueva de Coangos. Estamos hablando de la cueva de Unión. Estuvimos allí 4 días, nos pasó de todo, nos pasaron cosas extremas, cosas duras, cosas difíciles, pero al final logramos el objetivo. Nos contactamos, conocimos, les, nos pudimos tener una suerte de contacto con estas entidades intraterrenas esos días que estuvimos ahí. Entonces les voy a contar unas pocas vivencias de las mías, mis anécdotas, digamos, lo más contundente para mí, ¿sí? Porque cada uno de mis compañeros tiene anécdotas, tiene experiencias, ¿no? Inclusive nosotros escribíamos todo allí y se hizo un informe, está escrito, ¿no? Un informe de todo lo que nos pasó esos 4 días. Para nosotros era nuestra primera vez, para otros compañeros ya habían ido 3 veces antes, pero esto fue una cosa contundente, tremenda. Cuando bajábamos poco a poco, durante horas, la gente descendía, sí, por las cuerdas, los indígenas nos hacen que bajemos a la cueva, sí, a pulso, aquí no hay maquinaria, aquí no hay nada, todo es a pulso, todo es natural. Cuando descendíamos, solo un guía nos acompañó dentro de la cueva. No, solo una persona, porque van, de acuerdo a la cantidad de gente, van más guías, y ahí debían ir 2 guías, 3 guías, pero resulta que solo un guía que se llama Ítalo, Ítalo, el guía Ítalo. Cuando aquí pasaban cosas extrañas, y yo después analizaba, pasó una cosa extraña en los números. Éramos 13, nos dijeron que eran 13, cuando estábamos ahí resulta que estábamos solo 12. Una compañera se había lesionado el tobillo y ella no pudo ir al viaje. Y ella ya se digamos, se excusó días antes y estábamos solo 12. Entonces yo decía entre mí, se equivocaron los de arriba en números, decíamos, no. Y resulta que cuando estábamos en la cueva nos contábamos y éramos 13. ¿Cómo? Si fuimos 12 y éramos 13. Ítalo era el 13º miembro, el indígena que no sabía nada, que participó con nosotros en todas las cosas que hacíamos, sin saber qué hacía él, pero él Claro, participaba. claro, claro. Era el número 13, él era. Un número cabalístico además, 13 personas dentro de la cueva. Entonces, Ítalo nos contó mientras bajábamos que se ha caído un tigrillo. ¿Y qué es un tigrillo? Es una especie de gato grande ya salvaje. Y que ahora ese tigrillo que estaba bebé, ahora debe estar grande, debe estar peligroso. Y empieza una serie de bromas con el tigrillo y el tigrillo y el tigrillo. Cuando estábamos ya en la base durmiendo, sí, se inundó la selva y empezó a caer una catarata de 80 metros, se inundó la cueva.
Queríamos salir inclusive nosotros de la cueva, pero no pudimos, no había cómo. Tuvimos que refugiarnos en otro lugar alto de la cueva allí para que el agua no nos haga daño. Sí. Y ahí yo me tapaba, no sé cómo le llaman allá, acá le llamamos poncho de aguas, una cosa que te cubre todo para la lluvia, con capucha. Poncho Poncho, de aguas poncho, poncho, poncho en de otros agua. lados le llaman capa le Claro, llaman en claro, Argentina. claro. Sí. Ya, digamos poncho de aguas. Con un poncho de aguas enorme, yo dormía ahí en el suelo, en el lodo, dormíamos, sí, ahí dormíamos todo. Y yo me tapaba, yo fui el único que llevé un poncho de aguas enorme para que no salpique el agua y no mojarme las noches, porque dormíamos cerca de la entrada. Pero resulta que una de las madrugadas yo sentí que algo se posó encima del poncho de aguas. Yo dormía tapado toda la cabeza, todo el cuerpo y empezó a caminar, sentí unas pisadas, sentí peso, pisadas, me asusté muchísimo y lo único que yo pude decirme es el tigrillo, es un animal, es el tigrillo. Sí, y yo sentí como el tigrillo caminaba así lentamente encima de mi cuerpo. Después de unos minutos, eso duró como unos 3, 4 minutos, yo me asusté mucho y después alcé el poncho de aguas así y para alertarles a mis compañeros que dormían más allá y les conté lo que había sentido, lo que había así. Y ellos me dijeron, busquemos las huellas, y no había huellas en el poncho de aguas, no había huellas en el piso, no había huellas en ningún lado. Entonces, mis compañeros me convencieron de que lo que me había pasado había tenido una pesadilla con el tigrillo. Pero eso no queda ahí. En otro momento, en otro día estábamos en la caverna, el indígena Ítalo dice, vámonos por este túnel. ¿Quién quiere acompañarme por aquí? Y solo se van 4 de mis compañeros, nosotros estábamos haciendo otro tipo de trabajos. Se van ellos y, oh sorpresa, encuentran las pisadas del tigrillo. No, pisadas frescas del tigrillo. Van siguiendo las pisadas del tigrillo y se acaban las pisadas del tigrillo y asoma una pisada, entre comillas, de una persona de un pie enorme. No, Tenemos fotos de eso nosotros, ellos tomaron fotos, pero no era solo 2 huellas, eran muchas pisadas. claro. O sea, la pisada del tigrillo se transforma en otra cosa. Se asustan mis compañeros, se asusta el mismo indígena Short, y él, la única explicación que se da, no, dice, seguramente es Arutam. Arutam es el dios de los Shuaras, pero es un dios que tiene una especie de metamorfosis. Sí, Claro. porque ellos creen que Arutam se puede convertir en una planta, de ahí en un animal, de ahí en una persona. Sí, entonces dice, es Arutam y después de lo que ya se tranquilizan, van siguiendo esas pisadas durante bastantes metros y terminan en una laguna interna que hay donde se hizo el trabajo último, y el trabajo más importante la última noche que estuvimos ahí. Cuando regresan mis compañeros, nos cuentan al resto del grupo y yo me quedé pensando, lo que yo viví no fue una pesadilla. Bueno, nosotros utilizamos la herramienta que se llama de la meditación. Sí, mediante esta herramienta nosotros podemos contactarnos con otras realidades, con otras entidades, con los hermanos extraterrestres. También esa misma herramienta sirve para contactarse con entidades intraterrestres. Sí, utilizamos todo el tiempo la herramienta de la meditación. ¿Qué hace la meditación? Sube nuestro estado vibratorio, nuestro rango vibratorio sube y por eso es que estamos listos como una especie de antenas para captar todo. Sí, eso hace la meditación, entre otras cosas, entre cientos de cosas más que hace Claro, claro. la meditación. Ya. Utilizábamos todo el tiempo dentro de la caverna, siempre a oscuras, apagábamos nuestras linternas y meditando en silencio. En una de esas meditaciones, yo empecé a escuchar como un canto, como un cántico, muy lejano. Y yo pensé que me estaba imaginando. Yo dije, ese es producto de mi imaginación, eso no es cierto, ¿no? Como un canto, como una especie de los cantos gregorianos de esos monjes que cantan así ese tipo de canciones. Pero ese cántico se iba haciendo cada vez más fuerte. Y yo ya no me quedaba ninguna duda, era como que si una docena de seres nos estaban rodeando a todo el grupo mientras estábamos meditando, y ellos estaban cantando, esa Claro. especie de cántico gregoriano. Sí, yo dije, wow, eso no es producto ya de mi imaginación, ya el cántico es contundente. Claro. No, se acaba la meditación, no, se acaba la meditación, y Pedro, que es mi compañero de la ciudad de Cuenca, mi querido amigo, somos amigos desde los 14 años hasta ahora, somos amigos. Pedro me codea y me dice, Nelson, tú escuchaste los cantos gregorianos
Y yo le digo, Pedro, sí, tú también escuchaste, sí. Y César, que estaba al frente de nosotros sentado, dice, ¿ustedes también escucharon? Sí. Wow, los tres escuchamos. Y claro. yo les digo, como para corroborar, les digo, yo escuché los cantos al final de la meditación, así fue. No, yo les digo, ¿ustedes qué horas escucharon? Escuchamos al final de la meditación. Sí, Fue una más de las manifestaciones de estas entidades, porque estas entidades intraterrenas pueden manifestarse de varias claro, formas, de muchas formas, claro. de formas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Audibles, visibles, de tacto, de todo, con huellas, con transformaciones de tigrillo a pisada, o sea, de muchas formas. En otro momento, en otra parte de la caverna, estábamos haciendo meditación. Y yo empecé a ver mentalmente, cerrados los ojos, como unos rostros de energía de color fucsia. Era como esa carita feliz que te ponen en la escuela, así, así idéntico. Sí, sí, Unos ojos y una sonrisa, así como una cara feliz, una cara, pero eran como tres rostros. Yo pensé que me estaba imaginando a sí mismo, pero abrí los ojos y cuando abrí los ojos les vi proyectados de una roca a 6 metros de donde estábamos nosotros sentados meditando. Y yo me quedé así sorprendido, no me dio miedo, me quedé como extasiado viéndoles. Y estaban ahí esos rostros. Yo digo que era una proyección holográfica. claro, claro. Y después, no solamente vi yo, sino en otro momento, en otro día, un compañero contó que había visto una figura holográfica, así mismo, del mismo color, que había aparecido y desaparecido de un ángulo de la caverna. Todo esto nos iba pasando, todo esto nos iba sucediendo a los 4 días. Pero para mí lo más contundente es esto que te voy a contar. Para mí lo más contundente es esto. Es la información que nos dieron estas entidades intraterrenas. Se comunicaron a la final telepáticamente con nosotros. Se comunicaron. Cuando hacíamos meditación, perdón, empezaron a comunicarse. Sí. Y también se comunicaron conmigo y me mostraron como en una pantalla cómo fue su historia, partes de su historia. Y aquí te tengo que decir que la Atlántida, ese famoso continente que antes se creía que era una fábula, un mito, una leyenda, existió. Y los padres de estas entidades intraterrenas que aún habitan ahí abajo fueron los atlantes. Bárbaro. Ellos, los que están ahora, ya no son atlantes, sino son neoatlantes porque ha pasado muchísimo tiempo, muchísimos años, como 12.500 años. Este tema de la Atlántida tiene que ver con la Cueva de los Tallos, pero es un tema ya es larguísimo, se podría hacer otro programa para hablar solo de la Atlántida. Sí. Entonces te comento que esta información nos dieron estas entidades, nos mostraron que los padres de ellos fueron los atlantes, me mostraron cómo fue parte del diluvio, porque se formó un diluvio en la Atlántida y hubo una catástrofe en el planeta Tierra. Me mostraron esa historia y cuando los atlantes, parte de ellos mueren en esta catástrofe, otros salen del planeta Tierra. Bueno, te voy a decir quiénes eran los atlantes rápidamente para poder entender. Cuando estuvo generada la civilización de la Lemuria, nuestros padres africanos, esos son nuestros papás, negritos africanos, nosotros somos descendientes de ellos, sí, la primera raza en la Tierra, la Lemuria, vinieron unos señores de las estrellas a supervisar cómo estaba esta situación en el planeta Tierra, cómo estaba gestándose la raza lemuriana. Y estos eran vigilantes. Sí, Esto está en uno de los libros que se llama de Enoch, creo que se llama, el libro de Enoch, que no está en la Biblia, sino es otro libro, sí, sí, está en Enoch. Entonces, estos vigilantes vienen y se les estaba prohibido cruzarse con las mujeres terrestres, claro. prohibido. Y Sí, estos, haciendo caso omiso de esa prohibición, se cruzaron con las mujeres terrestres y fruto de ese cruce nacen los atlantes. claro. Los atlantes serían mitad extraterrestres y mitad terrestres, serían seres híbridos. Estos son los hijos de los atlantes de los que yo te estoy contando, seres híbridos. Pero se les obliga a que los padres que se fueron ya, no, que regresen a controlar a sus hijos, los atlantes, a atlantes. Y estas entidades extraterrestres se hacen cargo de sus hijos y les dan tecnología extraterrestre. Los atlantes manejaban tecnología extraterrestre en la Atlántida. Por eso es que pudieron construir esta mega ciudad, Claro. sí, que era en realidad un archipiélago, no era un continente. Y manejaban, esto es una cosa de locos, los atlantes hace más de 12.500 años manejaban armas nucleares. Imagínate. Esta es la historia que nos contaron estos seres intraterrenos.
Esta es partes nada más de la historia que nos iban contando ellos, nos iban diciendo. claro. Sí, entonces esas fueron mis vivencias, esas fueron las cosas que vivimos esos 4 días, días muy duros, muy difíciles, pero logramos el objetivo. Logramos comunicarnos con estos seres intraterrenos, que el nombre que les gusta que a ellos les digan es maestros de la Hermandad Blanca Intraterrena. Claro, claro, sí. Maestros de la Hermandad Blanca Intraterrena. ¿Por qué se denominan ellos así? Porque dicen ellos que aprendiendo de los errores de sus padres, de los atlantes, de los problemas que se dio en la Atlántida, de los problemas que se dio en la superficie, de muchos problemas y la catástrofe esta del diluvio universal, ellos se volvieron seres bondadosos, buenos, sabios, y se quedaron a apoyar al planeta Tierra y a los seres humanos. Ese es uno de los objetivos. Ahí tienen algunos otros objetivos de estas entidades intraterrenas. Ay, yo no sé ustedes que están escuchando, yo estoy encantada porque estoy como cuando un padre le cuenta esto a los niños, ¿no? Y muchos de ustedes a lo mejor están pensando lo mismo que yo, pero esto me fascina. Nelson, y trasladándome afuera en la superficie, ¿por qué a nosotros se nos ha ocultado toda esa civilización tan desarrollada con Excelente pregunta. con una inteligencia tan avanzada? Ujú. Corazón e inteligencia, las dos cosas son. Mira, te voy a explicar esto. Aquí hay dos cosas contundentes, pero sobre todo la una. Las élites, el sistema que le llamo yo y las élites negativas, son las que quieren controlar el planeta Tierra. Yo hablo mucho de las élites todo el tiempo. Estos seres humanos que quieren controlar y quieren hacer lo que les da la gana en la Tierra. Estos son los creadores de las guerras, estos fueron los que crearon la pandemia, estos son los creadores de los virus y bacterias, de muchas cosas negativas que pasan en la Tierra. Estas élites saben al dedillo, conocen al dedillo todo este tema. Ellos saben muy bien, conocen, ellos me podrían venir a darme cátedra a mí que según la gente yo soy un experto en esto, pero ellos me podrían dar cátedra a mí, porque conocen todo, todo lo que hay bajo tierra. Ellos han intentado encontrar estos tesoros, ellos han intentado encontrar muchas cosas, pero no lo pueden hacer, sí, porque hay seguridades, sí, hay seguridades, ya. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se desconoce este tema, sí, por las cuales se le ridiculiza, inclusive a mí, se me ha ridiculizado cuando empecé a hablar hace 10 años de esto, pero eso no me importa a mí, no me interesa. A mí lo que me interesa es dar el mensaje, porque estas entidades es como que me dieron un encargo a mí, y te voy a contar esa cosa bien extraña que pasó con un compañero de ese encargo. Sí, es una cosa bien extraña. Bien, hazme acuerdo después de esto que te cuentes de ese Claro que encargo. sí, claro que Ya, sí. el otro motivo es este. El otro motivo es este, contestando a tu pregunta. Estas entidades intraterrenas, estos hermanos, sí, de bajo tierra, querían mantenerse en un perfil bajo, querían mantenerse de incógnita. ¿Por qué? Porque ellos decían que el ser humano no está preparado todavía para entender que hay habitantes bajo la tierra. Si no entienden, si no comprenden que hay extraterrestres, peor de entender que hay habitantes aquí en la tierra, dentro de la tierra. Pero nos han dicho estos últimos años, nos han insistido que ellos ya quieren que la información se sepa de ellos, que se sepa de sus vivencias, que se sepa que hay una sociedad secreta, buena, positiva, viviendo bajo tierra. Ellos mismos nos han dicho que el ser humano ahora ya está listo para entender estas realidades, que el ser humano ha evolucionado muchísimo, pero no lo suficiente, sin embargo, ya puede entender estas cosas y que se hable, que Nelson Pineda hable, que dé el mensaje por todos los países, por todo el mundo, que hable de ellos. Sí, eso es lo que ha pasado. Contesté tu pregunta. Claro, nos dijiste que nos vas a contar la otra también. Sí. Les voy a contar rápido porque yo te decía que esto es larguísimo. Es que tiene mucha información, no lo vamos a Esto es, desperdiciar. Y esta va a ser esto es una de muchas veces que viene él aquí a... encantado, encantado, porque no voy a poder conversar desde todo lo que hemos vivido y investigado y hemos experimentado. César, ¿te acuerdas que nombré a César, que dijo que escuchó los cánticos gregorianos? César es un amigo de Santo Domingo, pero del Ecuador. O sea, hay Santo Domingo en el Ecuador, sí. Son selvas allí, otras selvas allí. Perfecto. César, nos hicimos muy amigos, nos conocimos allí dentro de la cueva. En el viaje nos conocimos y yo soy muy bromista con mis amigos. No soy tan serio como parezco en las entrevistas. Entonces, eh,
César, cuando salimos de la cueva, íbamos caminando ya al pueblo de la Unión y César se acerca a mí. Yo le molestaba todo el tiempo. Molestar es hacer bromas. Eso significa en el Ecuador molestar, hacer bromas. Yo, muy bromista y sobre todo a César le molestaba muchísimo yo todo el tiempo, todos los días. No. Y César se acerca y me dice, Nelson, y en serio él, Nelson, ¿sabes qué? Tú tienes que preparar una charla de la Cueva de los Tallos para que des charlas en el Ecuador. Y yo pensé que me estaba bromeando, pues, o sea, ¿cómo? O sea, ¿de dónde saca esa idea él, no? Yo dije, sí, sí, claro que sí, ya. Seguíamos caminando. Cuando llegamos en el pueblo, me volvió de nuevo así, serio, él. Me dijo, Nelson, ¿sí te acuerdas lo que yo te dije de antes? ¿Qué? Que tú tienes que preparar unas charlas para que des de la Cueva de los Tallos. Entonces ahí yo me sorprendí, digo, ¿es en serio que me estás diciendo? Tú no me estás bromeando, ¿no? No, no es en serio, dice. Digo, yo nunca he hablado ante el público, yo no doy charlas ni conferencias, yo no puedo hacer eso. Aquí el encargado es uno de los compañeros que daba esas charlas y conferencias en todo el Ecuador. Él dice, no, dice, él ya es muy ocupado y hay que dejarle que se oxigene. Tú tienes que empezar a hacer eso. Yo digo, pero ¿de dónde sacas esa idea? Tú tienes que hacerla. Y la primera conferencia que vas a dar es en mi ciudad, en Santo Domingo. Me quedé pensando y cuando llegué a mi ciudad me llama por teléfono, no contento, me llama por teléfono, no había celulares en ese entonces, creo, me llama al teléfono convencional y me dice, Nelson, si estás preparando lo que yo te dije, si estás haciendo, si estás preparando para dar la conferencia. Yo digo, César, o sea, no te entiendo, ¿por qué me sigues insistiendo con eso? Tienes que prepararte. Nunca di en Santo Domingo la charla. César se desapareció, nunca más me volvió a llamar, perdimos los contactos, los celulares, nunca más nada de nada. Pero yo preparé, yo no sé por qué preparé en mi computadora y tenía durante un año guardado en la computadora, hasta que un día aquí en la ciudad de Cuenca mis compañeros del grupo dijeron, necesitamos que alguien dé una charla de la Cueva de los Tallos. Y yo dije, así tímidamente y temblando así, yo, yo tengo ahí listo ya. Y empecé a hablar de la Cueva de los Tallos. Qué extraño, ¿no? Eso también les quería contar. Entonces, todas estas Espérate, vivencias que me espérate, pasaron. espérate, espérate, Nelson. ¿Más nunca supiste de César? Más nunca. Recién supe hace un año de César, Qué después de bueno, años que pasaron. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Síguenos Sí, muy. contando, Nelson, síguenos Entonces, contando. esas son las vivencias que hemos tenido dentro de la cueva. Esas son las cosas que nos han pasado. Esa es la historia de la caverna, de de estos seres. Em, Nos dijeron que otro de los objetivos de ellos es estar ahí bajo tierra, porque ellos podían haber salido ya. No, esto no les comenté. Cuando los atlantes mueren algunos, otros salen del planeta, manejaban tecnología de sus papás, tecnología extraterrestre, tenían naves, aunque parezca una locura esto, no. Otros buscan el refugio idóneo, era las cavernas, era dentro del planeta para este diluvio, que no era solamente diluvio, sino era polución atmosférica, los volcanes explotaron, se movió el eje, los ejes magnéticos de la Tierra, o sea, fue una tremenda catástrofe en el planeta. Ellos buscan el lugar más idóneo para refugiarse y eran las grandes cavernas, los grandes socavones. Ingresan, ejemplo, la Cueva de los Tallos. ¿Y por qué digo las? Porque van a ver que no es solo allí, sí, están en otras partes de América sobre todo. Entonces ellos ingresan y con la tecnología que manejaban, tecnología avanzada, logran modificar las cavernas para que sea su entorno más bonito, más confortable. Logran modificar su entorno, ¿no? Y viven ahí, no sé qué tiempo vivieron en las cavernas, porque ya no viven en las cavernas, ya no están allí. Pero se Claro, quedaron bajo tierra porque ellos podían haber salido ya cuando pasó el diluvio, digamos, los sí, atlantes, podían haber salido de nuevo. No, no, ellos se quedaron ahí a formar una sociedad, sí. a vivir en ciudades intraterrenas. Cuando los supersoldados, de las cuales muchos han sido entrevistados y aquí en este canal los hemos visto, pero que los entrevistó mi amigo que acaba de partir, James Reen, el de Super Soldiers, el canal de Super Soldados. ¿Cuántas veces él no dijo de las ciudades intraterrenas donde los supersoldados tenían que ir a diferentes experiencias? Y miren cómo es la vida ahora. Todo se conecta y se coordina, Nelson Pineda. Bien, estas maestros de la Hermandad Blanca nos comentaron que ellos ya no viven en las cavernas, sino que ellos
después de un tiempo que adecuaron las cavernas, de esto no te he hablado, de la mano de obra que hay ahí en las cavernas. Sí, esto ya te voy a hablar, ya me acuerdo. Eso no te he hablado, ya. claro, Entonces ellos dicen que vivieron ahí, no sé, vivieron, eso no nos han dicho este detalle, vivieron meses, vivieron un año, 2, 3 años, no sé, no sí, sabemos. sí, Bajan a una capa que es completamente desconocida, que era para la ciencia. Y te voy a hablar de la parte científica, esto, sí. Entonces ellos, más adentro, en una de las capas, construyen una ciudad intraterrena, construyen ciudades intraterrenas con tecnología avanzada que ellos tienen. Sí. Vamos a la parte científica. 3 científicos hace 4 años, 5 años más o menos, y esto está colgado en el internet. Se llama el límite 660. lo he escuchado. Exacto, exacto. Chequen ahí, límite 660. Cuando yo escuché esta noticia me quedé con la boca abierta porque dije, wow, esto corrobora todo lo que yo sé, todo Así, lo que sabemos. así es. Sí. Estos científicos, entre ellos Wen Bubu, no me acuerdo los otros nombres, de una de las universidades más famosas, con unas máquinas que miden los terremotos, que chequean los terremotos, la actividad sísmica, con estas máquinas logran descubrir una franja, una capa que nunca ha sido descubierta, porque hay el manto superior, el manto inferior, el núcleo, el núcleo interno, el núcleo externo, sí, pero esta capa está allí. Y dice que allí, en esa franja de la Tierra que antes no se hablaba, no se sabía que existía, hay montañas más grandes que el Everest, ¿Cómo te parece? que hay valles que hay montañas. Y otros científicos en esa misma época descubren que en una capa adyacente, paralela a esa, hay un mar interno. Y ellos dicen que el agua que hay ahí es más que el agua que hay en la superficie del planeta Tierra. Sí te creo, porque mucha gente habla de experiencias así. Sí te creo. Entonces, yo digo, porque yo no les he preguntado a mis amigos intraterrenos, pero yo digo que ellos asentaron sus ciudades ahí. Si hay montañas, si hay valles, si hay agua, pues la vida se da normalmente y tranquilamente allí. Y con la tecnología que ellos poseen, pues pudieron haber hecho estas ciudades. Claro, Y digo ciudades, pero antes de pasar al tema de ciudades, yo te decía, ya, mano de obra. Cuando empecé a ir a las cavernas, a las otras cavernas, porque ya no me quedé, cuando yo quedé marcado de ese viaje de 4 días a la caverna de la Unión. Cuando regresé a mi ciudad, yo dije, yo tengo que ir a conocer las otras cavernas. Averigué de Juan Morris, me empapé de la vida de él y de las otras cosas y situaciones de la historia de la cueva. Empecé a investigar yo solo, no. Y regresé a otra de las cavernas, que es a la caverna principal, la caverna de Coangos, a donde van la gente, a donde estaba hablando de las otras expediciones. Conocí la caverna de Coangos, me quedé maravillado por la belleza de la caverna. Nelson, descríbenos cómo se veía adentro. ¿Qué te Ok, maravilló? ¿Qué fue lo ok. bello que viste? Ok, ahí hay mano de obra. Sí, Ahí hay el arco Juan Morris en honor a su descubridor, que es como un dintel, es como una puerta. Y ni bien tú bajas a la base es pequeña, 60 metros de bajada, son 64 metros de bajada. Sí, wow, la base es pequeña, pero después los túneles se hacen enormes, gigantescos, sí, tanto de ancho como de alto. Sí, claro, cuando uno se baja, se va pasando por el arco Juan Morris. A una cuadra está el arco Juan Morris de la base. Y eso es un dintel, es una puerta que tiene bases a los lados, sí, más o menos tiene una estructura de 6 metros de ancho, con bases a los lados y una pared que se alza de unos 80 metros, tipo pirámides de Egipto, porque están puestas unos adoquines, unas rocas milimétricamente puestas ahí una encima de otra. Eso no es hecho del agua, el agua no hace esas cosas. Los supuestos estudiosos que han bajado y han dicho esto es hecho, es producto del agua. Esto es un corte que ha hecho la naturaleza por el paso del tiempo. Eso no es ni un corte hecho por la naturaleza. Y el agua no hace ángulos, porque ahí están los ángulos, ahí claro, están los dinteles, ahí están las piedras. Sí, eso es una de las primeras cosas que uno se maravilla al entrar a la cueva de Coangos. Hay mano de obra. claro. Estas entidades dejaron a propósito mano de obra para que se vea, para que se chequee. Yo me interné muy adentro en la caverna en uno de los 46 viajes que he ido a la caverna. He estado yendo constantemente allá. Sí, me interné una vez con el indígena Shuar como otro Sí, guía y dije, yo quiero ir por ese túnel. Ese túnel es peligroso, me dijo. claro. Pues vamos, me gusta el peligro, me gusta la adrenalina, vamos. Sí. Entonces nos fuimos por ahí, pero sí era peligroso
porque se rompían las rocas, uno iba pisando encima, o sea, no había piso de tierra, sino eran solo, y todas las rocas iban rompiendo, que estaban como muy débiles, claro. sí, porque había demasiada humedad en esa parte de la caverna, muy peligrosa esa zona. Y íbamos caminando con tres amigos más y el indígena, y nos topamos con una piedra enorme, completamente labrada, una piedra como de 5 metros de longitud, y labrada por todos los ángulos y de alto, me daba así hasta el pecho. Tengo fotos de eso, que ahí está esa piedra. ¿Quién llevó la piedra hasta adentro o la construyeron adentro? Cuando yo mostraba en mis charlas y mis conferencias de un arquitecto, estaba viendo ahí en el público. Sí. No, arquitecto o ingeniero, no me acuerdo. Y él me dice, discúlpeme, señor, dice, lo que usted está mostrando aquí en las fotos, eso es una base para hacer una construcción, es una base. ¿Cómo te parece? Y eso debe pesar muchísimo, dice esa piedra. No, yo digo, wow, claro, debe ser una base. Eso dejaron ahí a propósito. En Claro. mano de obra. En la caverna de la Unión vimos pisos con piedras así labradas, vimos techos labrados, vimos paredes labradas en la caverna de la Unión también. Esa es mano de obra que dejaron a propósito para que la gente vea. Wow. Nelson, me has hecho recordar la película de Indiana Jones, que la gente siempre cree que todo pasa en la superficie, pero ahí adentro de tantos túneles que todavía no tenemos conocimiento de cuántos túneles, Nelson, deben de existir adentro. Mira que ahí estás, tal cual como uno del Indiana Jones, que me encanta. Yo no sé cuántas veces he visto esa película porque la vida ahí adentro, todos los que tenemos ese instinto de nuestro espíritu y nuestra conciencia del despertar, Y, me imagino que sentimos lo que tú estás contando. y sí, todo esto es verdad, todo esto es realidad. Y yo lo he vivido después voy a hablar de mis libros, de mis 2 libros. Ahí está todo, todas mis vivencias. Sí. Entonces, vamos a retomar el tema de los intraterrenos. Estas entidades también nos dijeron que son 13 ciudades debajo de ciertos puntos estratégicos en América. Posiblemente haya en otras partes ciudades intraterrenas, pero 13 pero ciudades, el mismo, 13 ciudades, el mismo 13, ese 13 número, se repite de número nuevo, mágico, exactamente, número cabalístico. cabalístico. 13 ciudades, 13 lugares, 13 entradas. Una de las entradas es la Cueva de los Tallos, sí, aquí en el Ecuador. Entonces están regadas en América, comenzando en California, en el Monte Shasta. Ahí bajo esa montaña hermosa que yo conocí, tuve el privilegio de conocer hace 4 años, hay una ciudad intraterrena, la ciudad de Diciendo Telos. Nelson, cuando yo he ido a la montaña Shasta, cuando han habido estas conferencias, la gente siempre dice que ellos sienten sensaciones y además tienen presencias de seres extraterrestres que son intraterrenos, ¿no? Con una Son de tecnología. los dos, ahí trabajan también los dos bandos y otras entidades Exactamente, más. dale. Exactamente, dale. Sí, entonces comienza esta ciudad, una de las ciudades comienza en California, en el Monte Shasta. Se sigue bajando, me voy a olvidar algunos, pero les voy diciendo los que me acuerdo. Eh, Se sigue bajando a México, al Valle de las Siete Luminarias. También estuve allí, sí, estuve hace 3 años en México, en el Valle de las Siete Luminarias. En Centroamérica también hay una ciudad intraterrena, creo que es en Guatemala. Sigues bajando a Venezuela, bajo el monte Roraima, esa montaña gigantesca, está una ciudad intraterrena. Bajas a Colombia, en la laguna de Guatavita. Vienes a Ecuador, en la Cueva de los Tallos. Bajas así en Argentina, en Brasil, en las selvas del Roncador. Sí, entonces hay 13 ciudades. La última queda en el polo sur, en la Antártida. Esa es la última ciudad intraterrena. Sí, están ahí diseminadas en América. Posiblemente haya también en Europa, en España. No, posiblemente sí. Yo desconozco, pero yo no sé. No puedo hablar de esas, pero, pero sí puedo hablar un poco de las ciudades intraterrenas que estas entidades construyeron. Ellos ya viven allí. Ellos viven en una sociedad llena de amor, de armonía, llena de comodidad. Como su nombre lo indica, pues son maestros de la Hermandad Blanca, se volvieron seres amorosos, seres sabios. Claro, Y claro. uno de los objetivos de no haberse ido son los guardianes de los tesoros del planeta Tierra. En este caso, son los guardianes de la biblioteca metálica.
claro, Y no solo de la biblioteca metálica son los guardianes, sino son los guardianes de un museo que existe ahí en otra de las cavernas. De esto no les he contado. Un museo natural que hay ahí. Y hay representaciones de seres humanos, así como estatuas de muchos seres humanos. Hay representaciones de animales conocidos y de animales desconocidos. Hay representaciones de muchas cosas. Está un museo ahí. Eso está en una de las cavernas. La biblioteca metálica sigue estando en una de las cavernas. Eso está ahí intacto. Eso no movieron, eso no tocaron para que se conserve, para que en determinado momento salga a la luz toda esta información, salga a la luz lo que es la biblioteca metálica, claro. salga a la luz lo que es este museo natural y se descalabre completamente la historia y las mentiras que nos han dicho, la parte científica, la parte religiosa, Claro, y todo lo que nos han guardado y nos han mentido y aún todo. mucha gente cree que todavía es mentira cuando se le menciona que allí en Sudamérica existen lugares intraterrenos donde existe tanto oro, porque acabaste de mencionar tantos lugares, Nelson, no sé cómo va a ser para recordar todo, porque yo tengo una memoria corta. Sin embargo, se pelea y me imagino cuánta gente habrá muerto en esos lugares tan solo como has dicho, ¿no? La primera experiencia Buscando, que comenzaste a decir, buscando eso. ¿no? Buscando una tecnología que ahora aquí apenas empieza a salir, que es la Así tecnología de es. la inteligencia artificial, y los que Y están ahí, que son los de la hermandad, y muchas razas más tienen una inteligencia tan inteligente que no mm, pudiéramos nosotros sí, superarla del día a la mañana. así es. Las élites, repitiendo, las élites conocen de todo esto. Las élites saben muy bien todo lo que hay ahí. Las élites han intentado muchas veces encontrar eso. Sí, ¿Para qué? Para tomar eso y destruir seguramente, para que el conocimiento no se dé a las masas, para que esta gota de conocimiento que habla Nelson Pineda no se hable, no se diga. Sí, mm, no sé. No, no, entonces, pero estas entidades intraterrenas tienen seguridades y esas seguridades no son solamente físicas, son seguridades de plasma, de energía. No sé cómo son estas seguridades. No sabemos muchas cosas que tampoco se nos ha ocurrido preguntarles y tampoco ellos nos han contado todo. qué bueno, Nelson Pineda. Vamos a dejar esta primera parte, señores, porque Nelson tiene demasiada información y en un solo video él no puede contar todo. Sí, Seguimos. Sin embargo, has eh, estado en todas estas experiencias, has vivido, has sufrido, porque cuando sí, ni siquiera 5 o 10 años atrás ya todavía la gente no creía en esto, pero ya ahora hemos cambiado y el despertar de conciencia nos ha hecho que demos un vuelco y se está viendo. Hemos sabido que has escrito libros, que tienes allí conferencias. ¿Qué haces ahora, Nelson Pineda? Qué bueno que hayas estado aquí con nosotros. gracias. Me dedico totalmente a divulgar el tema intraterreno. Ese es el encargo que me hicieron estas entidades. El camino ha sido muy duro, muy difícil, muy duro. Me han tratado de sacar del ring muchas veces y recién me dieron un golpe bajo porque mi página de Facebook fue hackeada recién hace 3 meses y perdí 54.000 seguidores. Claro, Perdí claro. de un solo plumazo. Siempre me han tratado de sacar del camino y que me calle y no divulgue. Sin embargo, todas mis experiencias están escritas aquí en este libro, Yo que quiero se ese libro. llama, Yo quiero ese ah, libro. perfecto, ¿Cómo se llama? Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, con fotos reales, con cosas que estuvimos en la cueva y demás situaciones. Sí, Yo lo voy a pedir, tiene yo lo voy a pedir 16. para cuando él venga la segunda vez, tenga yo ese libro en mis manos y poder ver todas esas Sí. experiencias que solamente Tiene muchos capítulos, tiene como 17 capítulos, 18 capítulos. Aquí cuento las primeras veces que fuimos, todo lo que te comenté, la historia de la cueva, los personajes, el padre Crespi está aquí, están las figuras que el museo, que tenía el museo, todo está aquí, todo del principio, de cuando comenzó esta mega aventura. Después, con el paso del tiempo, en realidad estos libros son recientes, este tiene 7 años más o menos. Después escribí este libro que se llama Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, civilizaciones intraterrestres. Aquí mezclo, en el buen sentido de la palabra, mezclo la civilización extraterrestre con la intraterrestre, que no es una locura pensar que estos dos bandos trabajan juntos. Así es, porque recordemos que ellos
nos llevaron a conocerles a los intraterrestres. Aquí hablo de cómo es la biblioteca metálica, a detalle, cómo es estar en la biblioteca metálica, cómo son esas planchas, cómo es el Museo Natural, cómo es estar en el Museo Natural. Sí, hablo de la base del Cajas, del Parque Nacional El Cajas, cómo es la base dentro de la laguna, y hablo de muchísimos temas más aquí en este libro. Sí, aquí hablo a detalle de cómo es el mundo, cómo es una ciudad intraterrena, cómo sería la ciudad intraterrena, los detalles de la ciudad, cómo es esta sociedad que vive bajo nuestros pies de los hermanos, de los maestros de la Hermandad Blanca. Todo está plasmado en este libro, en este Nelson, segundo libro. Nelson, ¿dónde lo compramos? ¿Lo encontramos en Amazon? Amazon o Solo yo los envío los libros físicos a cualquier país y nada. también los libros digitales. Entonces, Sí, entonces, entonces, dale a la gente, por favor, en este momento claro, les doy la información, les doy la para que información. Nelson dé la Sí. información de dónde pueden Y, y, ustedes y pedir. este último libro, antes de darles la información, Ah, recién hace 2 meses, La Tierra, planeta de superhombres. ah, Vaya título, ¿no es cierto? Aquí hablo que nosotros formamos parte de un experimento, claro. que los hermanos de las estrellas nos crearon a nosotros, que Dios no metió la mano directa, sí. ¿Y cómo es formar parte de este experimento y de las capacidades que tenemos todos los seres humanos, de las mega capacidades que tenemos en nuestro cerebro y en nuestro corazón? Hablo de Jesús, de ese gran ser que vino a ser en la tierra y que forma parte del contingente extraterrestre también de Jesús. Hablo de muchos temas aquí importantísimos. Les Súper. doy mi información. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Nelson Pineda Brito. Ponen Nelson Pineda Brito en Facebook y me encuentran. Me encuentran en mi canal de YouTube, ufólogo Nelson Pineda Brito. Y mi número para otros países con el signo de más, 593 99 67 019. Signo de más, 593 99 49 67 019. Estaré listo, estaré presto para enviar mis libros, para enviar mi información y en mis redes doy charlas de estos temas de la Cueva de los Tallos, muestro las cosas que nos van pasando, de los viajes, todo el tiempo hacemos un programa por semana, a veces 2 programas por semana en Facebook y en YouTube. Por eso es que se ha traído estos seres eh, hoy en día para que nos enseñen y nos den eso que no podemos nosotros ir allí y buscar y mirar con nuestros propios ojos. Pero ¿quién no quisiera conversar con Nelson Pineda acerca de este tema tan grande? Te cuento, ahora que tú me estabas diciendo con quién no quisiera ir, yo soy guía también, yo llevo a la Cueva de los No, Tallos a ya la vamos gente, a ir. hacemos expediciones, Qué bueno, ¿cómo se pero llega? no es, ¿Cómo pero no es es? una, claro, no es una simple expedición porque cualquiera puede contratar a un guía, ¿no es Claro, cierto? Aquí claro. hay guías que llevan, pero no, nadie les va a contar lo que yo les... Y allí dentro de la cueva, toda la información, y hacemos meditación dentro de la cueva, y les cuento todo lo que nos ha pasado, y quién sabe qué experiencias puede tener cada uno, y de hecho eso ha sucedido. Nosotros tenemos una conferencia para hacer el año pasado y queremos invitar a Nelson Pineda en esa Encantado, conferencia. Ahí va a estar Sisto Paz y muchos de estos encantado. personajes, Teodosio. Puedo llevar mi material para mostrarles mi material Sí, claro. reunido durante Así años. que prepárense porque esto va a ser un bombazo grande. Nelson, segunda parte. No te vas a quedar ahí, Ok, sino tiene la segunda parte. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerden el canal de Nelson Pinera y es el aquí con Nicky Monique. Feliz Navidad para aquellos. ¿Qué le dices antes de ir, don Nelson Pineda? Porque volvemos a grabar después de Navidad, pero antes de que se acabe el año lo traigo otra vez. Pero ¿qué le dirías a la gente para estas Navidades antes de irnos? que aprovechemos esta energía que se crea en torno al planeta Tierra. Jesús no nació en diciembre, Jesús nació en otra época, pero eso no importa. Se crea una energía especialísima de amor, de caridad, de compartir, y debemos aprovechar los seres humanos esa energía que se crea, que se genera en Navidad. Aprovechemos, seamos mejores, demos a los demás, ayudemos a los demás, apoyémonos entre todos nosotros. Ese es nuestro objetivo final en la Tierra. Aprovechemos, no importa lo que ellos nos digan y lo que no nos han querido decir, porque tarde que temprano nos vamos a unirnos
Y por eso la Hermandad Blanca y nuestros hermanos nos miran, nos escuchan y nos ven. Ellos tienen la tecnología, señores. Nos vemos a finales de este 2025 nuevamente con Nelson Pineda. Que pasen buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias.